Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya 10 de diciembre y el día viene con frío y mirando a Europa y también al campo. Las principales organizaciones agrarias han convocado manifestación ante Agricultura para la próxima semana. Protestan contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur, un mercado formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El pacto es un mensaje claro, un mensaje directo a la agresiva y subvencionada competencia de China y también a la futura administración Trump y a su apuesta por las barreras arancelarias, pero sin embargo no contenta a muchos. El sector automoción sí que aplaude este acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero sin embargo el sector agrícola lo rechaza de plano. Dice que Bruselas traiciona al campo europeo. ¿Por qué? Porque las importaciones procedentes de estos países serán con precios inferiores a los costes europeos y no cumplirán además con las normativas europeas muy estrictas en materias de emisiones de CO2 o de uso de fertilizantes, por ejemplo. Insisten en que las consecuencias serán irremediables: cierre de explotaciones, pérdidas inasumibles y destrucción de empleo. Hoy en la entrevista Capital a las 8:15 iremos con ello. Hablaremos también del sector pesquero, porque los pescadores españoles están pendientes de lo que hoy se está negociando en Bruselas. España rechaza la propuesta de la Comisión Europea, que es el recorte de los días de faena. Recortes por motivos medioambientales a 27 días desde los 130 actuales. Se oponen también otros países como Francia, como Italia, y hoy se mantienen las negociaciones, pero los pescadores están con la voz en alto. Ayer se manifestaron en Madrid, también en Bruselas, y es que las consecuencias pueden ser también muy importantes para toda la industria. 556 buques afectados, 17.000 familias y también tocaría a puertos y a lonjas. Y mientras, las bolsas sin alicientes, con la vista puesta en la inflación mañana en Estados Unidos y a la decisión el jueves de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Bolsas que ponen en el radar a Turquía. La bolsa turca rebotó ayer casi un 2% tras la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad. Turquía espera ahora recoger los frutos de su apoyo a los rebeldes. El índice encadena 9 sesiones consecutivas al alza, en las que se ha notado un 7% y en lo que va de año suma un 38%. La lira turca se deja un 15%. Veremos también a una de las principales compañías, uno de los principales valores con intereses en Turquía, que es BBVA. Nos vamos a detener en él. Y mientras tanto, contando los días que quedan para terminar el año, 21 días, sí, y comienzan pues los balances y las miradas al año nuevo, a 2025. Llega con previsiones 2025, pero también con miedo a los llamados cisnes negros, los incontrolables, los inesperados, los zambombazos para el ahorro y también para la inversión. ¿Qué cisnes negros hay en el horizonte? Bueno, desde un crash de Nvidia por el retraso en el lanzamiento de nuevos chips para inteligencia artificial hasta un abrupto final del carry trade nipón, pasando por el desorbitado crecimiento del déficit en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, o nuevos conflictos geopolíticos que se sumen a los de Ucrania y Oriente Medio. Y mientras aquí en España, ayer funeral en Valencia por las víctimas de la Dana, la mayor tragedia natural que ha vivido nunca España, una de las más importantes. La Catedral de Valencia se llenó para rendir homenaje a los 222 fallecidos hace poco más de un mes. No fue Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sí fueron 3 de sus ministros. También acudió la totalidad del gobierno valenciano, alcaldes de las zonas afectadas y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Bueno, así es como viene el día, así es como arranca el martes. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Los ministros de Pesca de la Unión Europea se vuelven a reunir hoy en Bruselas. Segundo encuentro de esta semana en el que va a intervenir el español Luis Planas, que se muestra en contra de la propuesta que recorta los días en el mar para los barcos arrastreros un 79%, hasta los 27 días al año. Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años. Pescadores de la flota del Mediterráneo que van a volver a protestar hoy frente a la sede de la Comisión Europea aquí en Madrid y van a parar también la mayoría de los puertos por esa propuesta que negocia el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en Bruselas. José María Gallard es el vicepresidente de la Confederación Española de Pesca. Hemos dicho muy claro que es inviable, porque son 17.000 familias del sector pesquero español que se van al paro si esto sale hacia adelante, y que la única solución que encontramos es que nuestro ministro pueda conseguir la minoría de bloqueo para echar atrás en la Comisión, en el Consejo, esta propuesta. De no ser así, no somos catastrofistas, la pesca de arrastre española desaparece el día 12 de diciembre. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen este martes en Bruselas. El Ecofin celebra un encuentro en el que pasará revista a las negociaciones para actualizar la Directiva Europea sobre Fiscalidad Energética, que todavía divide a algunos países y sobre la que no se espera acuerdo. Y todo ello después de que ayer el Eurogrupo urgiera a España a enviar lo antes posible a Bruselas unos presupuestos para 2025. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. Estamos siendo capaces de conjugar estos dos elementos: crecer fuerte, crear empleo, realizar las inversiones del plan de recuperación, pero también conseguir ese punto de responsabilidad fiscal, de reducción del déficit. Y esto queremos seguir haciéndolo hacia adelante también en el año 2025. Esperamos poder hacerlo, por supuesto, en un contexto con unos presupuestos acordados, y vamos a estar, desde luego, hasta el último minuto, hasta que sea posible, negociando con esa intención de acordar los presupuestos. Precisamente uno de los socios con los que el gobierno tiene que negociar esos presupuestos es Junts. Su líder, Carlos Puigdemont, en plena negociación presupuestaria, le pide a Pedro Sánchez que se someta a una moción de confianza en el Congreso. Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar. No ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza. En Francia, los agricultores continúan con las protestas contra el gobierno y el tratado con Mercosur. Se van a volver a manifestar este martes, protestas que ha anunciado también aquí en España para la semana que viene las organizaciones agrarias Asaja y COAG frente al Ministerio de Agricultura para expresar su malestar por la falta de respuestas eficaces a sus problemas, entre ellos ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pedro Barato es el presidente de Asaja. Tanto Portugal como España están a favor de Mercosur. Yo, sin embargo, le he dicho al ministro, le vuelvo a insistir a nuestro ministro, al ministro Planas, que se nos diga dónde están las bondades del acuerdo. ¿Dónde están? Porque puede ser muy bueno para el automóvil en Valladolid, pero a lo mejor es muy malo para la remolacha de Valladolid, ¿no? Puede ser muy bueno para otros mercados de componentes, pero puede ser muy malo para determinadas zonas de producción de vacuno, por ejemplo, ¿no? Y luego la reciprocidad no existe. Las bolsas bajan esta mañana arrastradas por la caída de ayer lunes en Wall Street. Caídas que estuvieron lideradas por la tecnología y sobre todo por un valor, por Nvidia, que perdía un 2,5% después de que China anunciara que está investigando a la compañía por presuntas violaciones de sus leyes antimonopolio. Esta mañana tenemos a los futuros con mayoría de caídas. En el caso de Estados Unidos está prácticamente plano el futuro del Dow Jones, pero vienen bajando un 0,04% el futuro del S&P 500 y un 0,13% abajo el futuro del Nasdaq. Recortes también que rozan el 0,2% para los futuros europeos. Hoy el IBEX 35 va a abrir desde los 12.011 puntos tras empezar la semana con una caída del 0,5%. En las bolsas asiáticas tenemos, sin embargo, mayoría de números verdes. Sube la bolsa de Shanghái un 0,8%, a pesar de que allí esta madrugada hemos conocido que las exportaciones chinas aumentaron menos de lo previsto, un 6,7% en el mes de noviembre, y que cayeron las importaciones un 3,9%. Sube también medio punto el Nikkei de Tokio, un 0,1% lo está haciendo el Hansen de Hong Kong, y tras varias jornadas de caída se recupera por fin la bolsa de Corea del Sur en medio de la incertidumbre política, subiendo el Kospi un 2,4%.
Turquía reabrirá un cruce fronterizo con Siria para el retorno de los refugiados. Para gestionar el retorno seguro y voluntario de los millones de migrantes sirios. Esto mientras algunos países europeos como Reino Unido, Italia, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega o Suecia han suspendido la tramitación de solicitudes de asilo de sirios un día después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Keir Starmer es el primer ministro británico. La situación en Siria es obviamente muy volátil. Es muy bueno que Assad se haya ido, pero eso no significa necesariamente que lo que siga esté resuelto de ninguna manera. Es realmente importante. Hablamos con nuestros aliados regionales y globales sobre el camino a seguir, que tiene que ser un camino político, y eso significa, para responder a tu pregunta, un rechazo al terrorismo, un rechazo a la violencia. Así que tenemos que ser muy claros sobre los términos. Son los primeros días, pero esas son las discusiones que estamos teniendo con nuestros aliados. Estados Unidos asegura que detendrá el avance del Estado Islámico en Siria y alerta de su posible surgimiento en aquel país. Canadá critica la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles. Y el primer ministro del país, Justin Trudeau, asegura que podría ser algo devastador. Y una de las cosas más importantes que debemos hacer es no entrar en pánico, no asustarnos, saber que sí, estas situaciones serían absolutamente devastadoras. Significa que debemos tomarlas en serio, pero también significa que debemos ser reflexivos y estratégicos. Trudeau advierte también de que con los aranceles no solo perderían los canadienses, ya que si se produce una guerra comercial entre ambos países, algunos productos como el acero y algunos bienes agrícolas serían más caros para los estadounidenses. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Los cielos estarán mayormente nubosos en el extremo norte y en los sistemas ibérico y central, donde se esperan precipitaciones débiles. La cota de nieve oscilará entre los 500 y 1000 metros, aunque las nevadas no serán significativas. En el área balear y el litoral catalán, los chubascos podrían ser moderados y venir acompañados de tormentas. En el resto de la península, predominio de cielos poco nubosos, mientras que en Canarias se espera nubosidad en las vertientes norte, con posibilidad de chubascos débiles e intervalos de nubes altas y bajas en el resto del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, seguirán descendiendo de forma moderada en la mayor parte de la península y Baleares, mientras que en Canarias no se prevén cambios significativos. Las heladas se extenderán por gran parte del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, siendo especialmente intensas en Pirineos, donde se esperan heladas fuertes. Recuerde extremar las precauciones ante las bajas temperaturas y las heladas en zonas de montaña. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas, los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez, y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Es martes 10 de diciembre. Hemos mirado a todo el mundo para recoger lo que hoy va a ser noticia, las claves, por dónde viene el día, con el foco puesto en Europa, en las bolsas, en la macro y también en el tema geopolítico. Pero ahora vamos a adentrarnos en los mercados financieros para ver en qué punto están las bolsas, de dónde venimos y sobre todo cuáles van a ser las claves macro y micro que van a marcar el rumbo, el flujo inversor en estas próximas horas. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Paloma Raldos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Empiezo contigo. Asia, tiempo real. Pues tenemos jornada de subidas en las plazas asiáticas, con una bolsa de Tokio rebotando un 0,43, Shanghái subiendo un 0,8%, el Hansen de Hong Kong lo tenemos con un avance moderado del 0,23%, y vuelven los números verdes a Seúl con el Kospi, que rebota un 2,3%. Muy bien, los futuros en Estados Unidos, Roberto. Pues mayor caída para el Nasdaq 100 con un 0,13%, le sigue el S&P 500 con un 0,04% y se mantiene plano el Dow Jones. Muy bien, ¿y en Europa los futuros? Pocos movimientos, la tendencia es negativa, tenemos al futuro del DAX cayendo un 0,18%, apenas se mueve el de la Bolsa de París, recorta un 0,05%, el del Eurostock cayendo un 0,16%. Muy bien, las criptomonedas algo más calmadas, realización de beneficios, Bitcoin abajo un 2,44%, cotiza a $97.000 y Ethereum también en negativo, baja un 6% a $3.717. Aún así, el balance semanal para las dos criptomonedas es en verde, Bitcoin arriba un 1% y Ethereum arriba un 2% en esta última semana. Vamos a empezar mirando las bolsas, viendo las claves, el tono, el ánimo y arrancamos con Asia. Las subidas que vemos en las bolsas chinas son fruto de las últimas declaraciones de las autoridades del país. Ayer, tras el cierre de los mercados, el Politburó chino prometió adoptar una estrategia moderadamente laxa para la política monetaria el año que viene y marca su primer cambio importante de postura desde 2011. Los máximos dirigentes se han comprometido a adoptar un enfoque más proactivo en las políticas fiscales, estabilizando los mercados inmobiliario y bursátil, y también se comprometen a elevar enérgicamente el consumo. Tenemos datos macroeconómicos, nos llegan precisamente también de China, balanza comercial, datos que sorprenden. Y es que tanto las exportaciones como las importaciones en el gigante asiático no han cumplido con lo que se esperaba. Las importaciones caen en noviembre un 3,9%, la mayor caída desde septiembre del 23, y además se esperaba una subida del 0,3%. Exportaciones, aumento del 6,7%, pero está muy por debajo del crecimiento del 12,7% que se experimentó en el mes de octubre. Y hoy también miramos a bancos centrales, porque la Reserva de Australia ha celebrado hoy su última reunión de política monetaria del año y deja los tipos en el 4,35%, tal y como se esperaba. La gobernadora Michelle Bullock ha señalado que la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta y que, como la política monetaria funciona con retraso, creen que hay que ir con cuidado, pensar detenidamente hacia dónde va la inflación y el empleo, que está creciendo, y dicen que tienen que seguir por ese camino estrecho. Y donde van a tener nuevo gobernador en su banco central es en la India. Allí el gobierno de Modi ha nombrado a Sanjay Malhotra, nuevo gobernador del Banco de la Reserva de la India, que mañana va a tomar posesión. Vamos ya con las compañías. Tenemos en el foco a una debutante en la bolsa de Hong Kong, es la compañía de cosméticos Mao Yepin, subiendo los títulos un 87% en esta jornada de debut. También movimientos importantes para pesos pesados de la bolsa de Tokio, que suben con fuerza, como Sony, rebote de casi el 4%, la firma de cosméticos Shiseido, que rebotó un 3,8%. Caídas dentro del Nikkei para Fujikura del 5,16%, o para Osaka Gas, que se deja 2 puntos porcentuales. Es lo que tenemos en Asia. Miramos ahora al mercado americano. Bueno, los índices americanos no empezaron la semana con el mejor pie, con el pie derecho. Vimos caídas y la más importante fue en el Nasdaq, bajó, Roberto, un 0,62%. Sí, así es, le siguió muy de cerca el S&P 500, que se dejó un 0,61%, y algo menos acusada fue la bajada para el Dow Jones,
que se dejó medio punto. Nicolás López, director de análisis de Singular Bank, sobre lo que le espera a las bolsas estadounidenses en lo que queda de este 2024. Es uno de los riesgos, ¿no?, para el año que viene, sobre todo pues en Estados Unidos, ¿no?, donde las valoraciones son muy exigentes, ¿no?, después de casi un 30% de rentabilidad este año. Y bueno, pues en ratios de valoración como el PER o cualquier otro que analicemos, pues en niveles muy elevados. Es verdad que junto a eso pues hay unas expectativas bastante favorables, ¿no?, en cuanto al crecimiento de los beneficios, pero bueno, pues no cabe duda que todo lo que suba de aquí a fin de año pues lo vamos a restar del año que viene, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor si este año no tenemos un gran rally de Navidad, pues casi que sería mejor. Seguimos muy pendientes de las reacciones a los futuros aranceles de Donald Trump. Sí, porque el primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que los efectos de estos aranceles pueden ser devastadores. Además, aseguró que estos impuestos causarán problemas graves a los Estados Unidos, ya que dependen en gran medida del petróleo, agricultura y aluminio canadiense. También Trudeau amenazó con aplicar aranceles a compañías americanas, algo que ya hizo en el pasado. No se trataba que los estadounidenses pagaran más por el acero y el aluminio, aunque eso molestara a algunos en Estados Unidos, sino del hecho que pusiéramos aranceles al Bourbon, a las Harley Davidson, a los naipes, al ketchup Heinz, a las cerezas y a una serie de otras cosas que fueron cuidadosamente seleccionadas porque tenían mucho impacto político. La mayor subida la vimos ayer en BlackBerry. Así es, que despidió la sesión con una subida del 13,51%. En cuanto a caídas, sorprendió la del gigante de la inteligencia artificial Nvidia. El fabricante de chips ha triplicado el valor de sus acciones en lo que va de año, pero ayer perdieron más de 2 puntos. Esto se debe a que China está investigando a la compañía por presunta violación de la ley antimonopolio. También Bruselas investiga un acuerdo secreto entre Google y Meta sobre anuncios dirigidos a adolescentes, según Financial Times. Los reguladores europeos han pedido a Google más información sobre una asociación publicitaria secreta con Meta que ignoraba las propias reglas de la empresa de búsqueda sobre cómo se debe tratar a los menores en línea. Estos anuncios iban dirigidos principalmente a Instagram. Y sobre posibles fusiones, una que está cobrando mucha fuerza en las últimas horas es la posible compra de Hershey por parte de Mondelez Internacional. El fabricante de Oreo, entre otras, estaría evaluando la adquisición, pero según Bloomberg, las deliberaciones están en sus primeras etapas. Todos estos rumores hicieron, eso sí, que las acciones de Heinz subieran hasta un 13%. Miramos ahora a la agenda del día. ¿Hoy qué tenemos? Pues estaremos atentos a la productividad no agrícola trimestral, al índice Redbook de minoristas y la subasta de deuda a 3 años. Además, hoy publican resultados GameStop y AutoZone. Es lo que tenemos en Estados Unidos. Es el turno de echar un vistazo a Europa. Bueno, el IBEX 35 ayer terminó con caídas, aunque la sesión fue un poco aburrida, plana, pero los 12.000 aguantaron. Así es, recorte de medio punto para nuestro selectivo. Hoy va a partir desde los 12.011 puntos. Mirando a valores protagonistas, Repsol intenta escapar de esos mínimos en 2 años y subía un 0,6%, impulsado por el petróleo, con la vista puesta en Oriente Medio, pero en su contra jugaba una rebaja de recomendación por JP Morgan. Los bancos con Sabadell y Santander fueron los destacados del día, también otros valores cíclicos como las acereras, ArcelorMittal y Acerinox, que despuntaban con avances del 1,9% y del 2,5% respectivamente en previsión de nuevos estímulos económicos en China. En Asia, Grifols también subía un 2%, alentada por esas perspectivas bursátiles trasladadas por la firma Bernstein. Y a la espera de referencias de mayor calado, como las que van a incluir en las próximas jornadas, la Bolsa de París también ampliaba su remontada en el día de ayer. Mirando al resto de plazas europeas, vimos avances del 0,34 para el CAC 40 de París, apoyados en el sector lujo. Londres también en verde, ganaba un 0,23, mientras que las caídas se las anotaban Milán del 0,3 y Frankfurt del 0,25. Y es que lo más importante esta semana lo tendremos a partir del miércoles con esa reunión del Banco Central Europeo y algunas referencias macroeconómicas importantes. Escuchamos a Juan Luis García Alejo del Grupo AMA. Lo que hay que prestar atención, en mi opinión, es a la reunión del Banco Central Europeo el próximo día 12, ¿vale? Y aunque los 25 puntos estarían en el grueso de las estimaciones del mercado, pues puede traer consigo algún tipo de parón en cuanto al comportamiento, un muy buen comportamiento del sector bancario, como hemos mencionado.
Precisamente el sector bancario europeo está en el foco por posibles movimientos corporativos. Asimilaba la jornada de ayer el incremento de participación de ese 15% que planea Crédit Agricole en Banco BPM, el banco italiano objeto de la OPA lanzada por Unicredit. Los títulos de BPM reactivaban las subidas. Crédit Agricole apuntaba al alza, mientras que Unicredit cedía en la sesión de ayer. También el foco puesto en Turquía. El mercado turco cerraba con avances, la bolsa de Estambul, las revalorizaciones de sectores de producción de minerales no metálicos básicos y la industria impulsaban al índice al alza. La bolsa de Estambul, como decíamos, sumaba en la sesión un 1,75%. Importante vigilar también la moneda turca, la lira, que ayer cotizaba plana, aunque se deja un 15% en el año frente a la divisa norteamericana. E importante, por carambola, vigilar también al BBVA, muy ligado a la lira por su banco Guaranty. Ayer terminó en positivo, aunque con avances muy moderados. Para hoy, algunos nombres propios. Tenemos dos nombres en el foco aquí en nuestro país. Por un lado, Merlin Properties, que va a abonar dividendo de 0,18 euros brutos por acción. Y también tenemos debut, en este caso en el BM Growth, es la promotora Santa Ana, se incorpora hoy día 10 al mercado, valoración de 88 millones de euros, o lo que es lo mismo, 13,5 euros por acción. Será la quinta compañía que se incorpore a este mercado en lo que llevamos de 2024. Sumamos otro valor más. Inditex mañana miércoles va a presentar resultados referidos a su tercer trimestre fiscal. En bolsa lleva una subida anual del 40% y el mercado espera un incremento de beneficios que ronde el 9%. Así lo contaba Juan Luis García Alejo. Inditex, lo mismo, no ha estado ausente de la participación de las subidas desde principio de mes en Europa. Y recordemos pues que el valor prácticamente arrancaba o cerraba el mes de noviembre cerca de los 52, está pues por encima de los 55,50. Es un muy buen repunte en vísperas de la publicación de unos resultados que esperamos que ofrezcan continuidad sobre lo que vimos hace 3 meses. Y vigilar muy de cerca a los bancos centrales. Hablaba Paloma de la reunión del Banco Central Europeo esta semana, el día 12, pero la que viene tendremos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. En ambos casos, explicaba Juan Martín Valiente, se esperan bajadas de tipos este y el próximo ejercicio. Estados Unidos lo vemos más en el entorno del 3,5-4 como tipo de interés de equilibrio, te diría. O sea, es verdad, sí que pensamos que hay un paradigma ahora mismo que no tiene nada que ver con post-crisis financiera, en el cual hay bastante más fortaleza de demanda. Entonces, si queremos un poco equilibrar las dos patas, necesitamos tipos de interés relativamente más altos. Incluso en Europa, te diría que más allá de que no esperamos sorpresas en la reunión de esta semana y esperamos bajada de 25 básicos, sí que veríamos otro suelo, quizás en una bajada más a primer trimestre del año que viene. Y siempre vigilar muy de cerca crecimiento, pero como no, inflación y un posible repunte de los precios en la recta final del próximo ejercicio. Lucía Gutiérrez Mellado, de JP Morgan Asset Management. Yo creo que además tenemos que tener en cuenta que los niveles de inflación que vamos a ver en este ciclo o en los próximos meses van a ser más altos que los que hemos vivido en el ciclo anterior. Por lo tanto, también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos frente a la inflación si por lo que fuera vemos un repunte. Es verdad que pensamos que va a estar en los próximos meses en niveles más aceptables, pero niveles más altos o a niveles más razonables que los que vimos en el ciclo anterior. Por lo tanto, yo creo que también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos y los alternativos pueden ayudarnos a protegernos frente a la inflación. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con NavaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en NavaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. ¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Tesoro Público celebra hoy la última subasta del año. Una subasta de letras a 3 y 9 meses en la que el organismo espera captar hasta 3.000 millones de euros. La primera subasta del Tesoro ya de 2025 se celebrará el próximo día 7 de enero. El presidente de la Asociación Europea de Constructores de Automóviles, ACEA, y el consejero delegado de Renault, Luca De Meo, hablan hoy del futuro plan de acción industrial para la automoción en la Unión Europea. Y lo va a hacer en un momento en el que el sector se enfrenta a una escasa demanda de vehículos eléctricos a batería y también en medio del deterioro del clima económico. Ayer los trabajadores de Volkswagen comenzaban una nueva ola de huelgas en medio de las negociaciones salariales con la compañía. Los ministros de Pesca de la Unión Europea se vuelven a reunir hoy en Bruselas. Encuentro en el que va a intervenir el ministro de Agricultura español, Luis Planas, que se muestra en contra de la propuesta que recorta los días en el mar para los barcos arrastreros un 79% hasta los 27 días al año. Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años. Las organizaciones agrarias se manifestarán el próximo lunes contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Asaja y COAG anuncian protestas frente al Ministerio de Agricultura para expresar su malestar por la falta de respuestas eficaces a sus problemas, entre ellos ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pedro Barato es el presidente de Asaja. Tanto Portugal como España están a favor de Mercosur. Yo, sin embargo, le he dicho al ministro, le vuelvo a insistir a nuestro ministro, al ministro Planas, que se nos diga dónde están las bondades del acuerdo. ¿Dónde están? Porque puede ser muy bueno para el automóvil en Valladolid, pero a lo mejor es muy malo para la remolacha de Valladolid. Puede ser muy bueno para otros mercados de componentes, pero puede ser muy malo para determinadas zonas de producción de vacuno, por ejemplo, ¿no? Y luego la reciprocidad no existe. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen este martes en Bruselas. El ECOFIN, que celebra un encuentro en el que pasará revista las negociaciones para actualizar la Directiva Europea sobre Fiscalidad Energética, que todavía divide a algunos países y sobre la que no se espera acuerdo. Todo ello después de que ayer el Eurogrupo urgiera a España a enviar lo antes posible a Bruselas unos presupuestos para el año que viene. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Estamos siendo capaces de conjugar estos dos elementos: crecer fuerte, crear empleo, realizar las inversiones del plan de recuperación, pero también conseguir ese punto de responsabilidad fiscal, de reducción del déficit. Y esto queremos seguir haciéndolo hacia adelante también en el año 2025. Esperamos poder hacerlo, por supuesto, en un contexto con unos presupuestos acordados, y vamos a estar, desde luego, hasta el último minuto, hasta que sea posible, negociando con esa intención de acordar los presupuestos. Carles Puigdemont exige a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. En plena negociación presupuestaria, el presidente de Junts pone sobre la mesa nuevas condiciones para apoyar al gobierno. Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar. No ha conseguido
vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza. Y dos cositas más. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, manda un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface. Recuerda que el Gobierno está preparando una nueva licitación para sacar adelante el concierto sanitario. El Gobierno de España licitó la mayor subida de la historia en relación con Muface, más de un 17%. Las aseguradoras lo dejaron desierto. A continuación hemos hecho un procedimiento de transparencia para conocer los precios y lo que estamos haciendo es preparar una nueva licitación para que salga en breve. Y en paralelo tenemos la ley de contratos que da cobertura a todos los asegurados de Muface. Por lo tanto, el mensaje es muy sencillo. Tranquilidad a todos los mutualistas. Están cubiertos por Muface y seguirán cubiertos por Muface. Vamos a sacar esa nueva licitación. Y en el exterior seguimos pendientes de la situación en Siria. Desde Estados Unidos aseguran que trabajan para frenar el avance del Estado Islámico en aquel país. Esto mientras algunos países europeos como Reino Unido, Italia, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega o Suecia han suspendido la tramitación de solicitudes de asilo de sirios tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene. Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores. En España, el ecoemprendimiento se ha consolidado como una fuerza transformadora que combina innovación, sostenibilidad y compromiso social, en un contexto marcado por la urgencia de combatir el cambio climático. Este modelo de negocio, que prioriza el impacto ambiental positivo y el bienestar comunitario, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsado por emprendedores visionarios que desafían el modelo económico tradicional. Pese a estos avances, la financiación sigue siendo un desafío, ya que muchos proyectos dependen de recursos personales en sus etapas iniciales, destacando la necesidad de ecosistemas de apoyo y una colaboración más estrecha entre el sector público y privado. Además, la regulación juega un papel fundamental en el desarrollo del ecoemprendimiento, requiriendo marcos legales que fomenten la competencia sostenible e incentivos claros para empresas comprometidas con la transición hacia un modelo más verde. En este panorama, el ecoemprendimiento se perfila como un camino esperanzador hacia una economía más sostenible y justa. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900 176 076. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Oye, varias cositas sobre la mesa. Ayer el presidente de Junts, Carles Puigdemont, anunciaba que Junts había registrado una iniciativa para que el presidente del gobierno, Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, porque dice no es de fiar y dilata los acuerdos. Quiero que escuches a Puigdemont. Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar. No ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza. Juan Pablo, escenarios, ¿qué puede pasar si pierde la confianza de uno de sus socios? ¿Elecciones? ¿No salen los presupuestos? ¿Qué escenarios se abren? Bueno, pues yo creo que el más probable sería inmovilismo total, ¿no? En una situación en la que a lo mejor una cosa es no apoyar directamente a la actual coalición de gobierno y otra es votar en contra, ¿no? Entonces podríamos encontrarnos en una situación en la cual alguno de los socios dejara de apoyar a la coalición de gobierno, pero que no llegara a votar en contra, con lo cual nos encontraríamos con un gobierno, bueno, pues como vienes en el último año, ¿no? Sin ninguna capacidad legislativa y que está ahí viendo pasar los días y sin hacer realmente nada y sin gobernar, ¿no? Como se ha visto en el último año. Entonces yo creo que por ahí podría ir el tema. No sé, yo no veo tan claro que Junts directamente vaya a votar en contra, ¿no? Yo creo que estamos hablando de negociaciones todavía, ¿no? Aparte de que se quejan de que no les sirve mucho negociar porque al final no lo cumple, pero yo creo que están poniéndole más ceros al cheque que les van a exigir para apoyar los presupuestos. Yo creo que el presidente, desde luego, de ninguna de las maneras se va a someter a una moción de confianza que además tiene implicaciones de lo que no le gusta, ¿no? Dice que sería que lo razonable sería, si la pierde, convocar elecciones, y no creo que vaya por ahí la idea del actual presidente, porque por lo que va él declarando por un sitio y por otro, ¿no? Dice que no solo no piensa que vaya a convocar elecciones antes, sino que se quiere presentar y seguir ganándolas en el futuro, ¿no? Bueno, entonces piensas que es un farol de Puigdemont que está tensando la cuerda, pero los presupuestos están encima de la mesa. ¿Contamos con que se van a prorrogar para el año que viene los de 2024, que no va a haber nuevos presupuestos? Bueno, a día de hoy ya deberían estar encima de la mesa, ¿no? Ya debería haber algún tipo de documento que algunos de los socios que fueran a apoyarlos pues deberían de estar mirando a día de hoy, y no parece que se haya hecho ningún ejercicio previo de tener una idea general de cuáles serían los presupuestos caso de aprobarse, ¿no? Ya lo han hecho en otros ejercicios, ¿no? Dice que si no tienen muy claro que van a aprobar los presupuestos, ni se molestan en elaborarlos, ¿no? Total, el gobierno vive a base del decreto ley, y con eso pues es una herramienta suficiente pues para modificar las partidas de los presupuestos de un lado a otro, y bueno, y además siendo el gobierno como es una excusa magnífica para todo lo que no les interesa hacer, decir, oiga, es que como no tengo presupuestos no lo puedo hacer, ¿no? Dice, pero bueno, yo creo que va a ser muy complejo que puedan negociarlos los presupuestos, que haya algún documento, por el momento no lo hay, o sea, por lo tanto no nos tenemos que precipitar,
porque tendrían que contentar a muchos socios que cada vez les piden más, porque efectivamente ya les llevan sacado mucho, ¿no? Entonces, para que siga siendo una maravilla de cara a los votantes de los socios que siguen sacando nuevas cosas, tendría que ser ya un importes muy grandes, y no sé si el gobierno está dispuesto o es capaz de dárselo, ¿no? Dos asuntos más, muy rapiditos. Uno de ellos, el tema de Muface. Ayer el ministro para la Transformación Digital decía que tranquilos, que va a haber acuerdo con Muface. ¿Tú crees que se va a prolongar el acuerdo aunque a las aseguradoras no les interese que entren pérdidas, simplemente porque están en juego 1,5 millones de funcionarios más sus familias que se traducen votos? Yo creo que tarde o temprano llegarán a un acuerdo. En Muface sería muy difícil acabar con ella, o sea, sí que podría ser interesante desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de servicio a los funcionarios yo creo que es muy grave y podría tener unas repercusiones muy graves de cara a futuras elecciones para el presidente del gobierno. Yo creo que van a llegar a un acuerdo tarde o temprano. Y para terminar, Juan Pablo, tenemos reunión, la última del año del Banco Central Europeo, este jueves. Se espera una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. Ponle nota a Christine Lagarde, a su actuación y a su forma de comunicar a lo largo de este año. Bueno, nadie se puede acercar a Draghi, ¿no? O sea, eso es un hecho. Yo creo que no tienen la fuerza, no tienen carisma y sobre todo no lanza los mensajes con suficiente claridad. Yo no tengo claro que haya que bajar tipos, o sea, sí que los habría que bajar desde el punto de vista del crecimiento económico, pero también estamos empezando a tener algunas fricciones inflacionistas que no acaba de bajar del todo. Entonces, a lo mejor podría ser una reunión para dejarlo pasar, pero vamos, mucho me temo que la presión política la obligará a bajar tipos. Pues muy bien, Juan Pablo Calzada, gracias, cuídate y a por el martes, feliz día. Feliz día. Gracias, adiós. En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944 y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y/o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La economía a tu alcance.
Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. España es el único país de la OCDE sin subir el ahorro privado en pensiones. Los activos para complementar la jubilación se estancan en el 11,2% del PIB este siglo. Cuenta también Seopan, reclama 150.000 millones de inversión en obras de transporte. Merlin, Segro, Logicor, P3 y Goodman se postulan por el plan logístico de Barajas. El proceso se relanzará al inicio del próximo año. Cuenta también Renfe, fija requisitos a los consejeros para evitar la llegada de otros Coldo, Adif y también da entrada a perfiles independientes. Y cuenta también este periódico que Euskadi avanza firme en su transición energética. Vamos ahora con el diario Expansión. Golpe de mano de Abu Dhabi en el sector de la energía. Última adquisiciones en España para ser líder en el mercado fotovoltaico. Invertirá 500 millones de euros para comprar activos fotovoltaicos a Endesa y también a Genia Solar. Cuenta además, Bruselas avala que tribute los intereses de demora de Hacienda. El País Vasco apoya a Sidenor para que la sede de Talgo esté en Álava. Y también destaca que los hedge funds logran consejero en Grifols. Además, hay otro nombre propio. Omnicom compra Interpublic y crea el líder en publicidad. Y en el diario 5 días, el Gobierno y las autonomías licitan 10.000 viviendas para alquiler barato. Valencia, Madrid y las públicas Sareb y Sepes lanzan planes de colaboración con empresas. Vodafone renuncia a las frecuencias del 5G que regala más Orange. La bolsa alemana se instala en máximos en plena crisis política y también cuenta que Repsol mueve ficha en plena fiebre por la reposición de la marca. La compañía ha sondeado a firmas para un rediseño de su imagen corporativa. Cepsa acaba de revolucionar su enseña con el fin de apuntalar ese giro y alejarse del petróleo. En la contraportada del diario El Economista, cómo los influencers prorrusos ganaron las elecciones anuladas en Rumanía. Cuenta que la campaña a favor del candidato ultranacionalista de Rumanía fue impulsada por más de 100 profesionales de las redes remunerados por Moscú, que suman 8 millones de seguidores. El pasado octubre, en Moldavia, el Kremlin invirtió 100 millones para influir en los comicios. Vamos con prensa nacional e internacional. Paloma, Roberto, adelante. En El País miran a Siria, dicen se suma en la incertidumbre tras la caída de Bashar al-Assad. Leemos, los rebeldes intentan ordenar el caos. El Mundo lleva la negociación de presupuestos y dice que todos los socios exigen ya su botín a Sánchez. Toca cumplir. En La Razón, imagen de los Reyes ayer durante el funeral por las víctimas de la Dana en la Catedral de Valencia. Nos cuenta este diario que hay vítores de las víctimas de la Dana para los Reyes con un presidente ausente. Y ABC mira a Siria y dice que Europa suspende las peticiones de asilo de miles de sirios. Vamos con la prensa internacional. En Europa, The Times nos cuenta que Reino Unido suspende todas las solicitudes de asilo sirias. Los países de toda Europa han estado reevaluando los casos de refugiados ahora que ha caído el régimen de Al-Assad. También destaca el diario que los funcionarios públicos podrían demandar por desaires en las fiestas navideñas. En el económico francés Le Secó leemos impuestos. ¿Por qué la moción de censura podría aumentar los dividendos? La caída del gobierno de Barnier ha abierto una ventana de oportunidad para esperar evitar un endurecimiento de los impuestos sobre el capital sobre la renta de 2024. Javier Milei es el protagonista en la portada digital del Handelsblatt alemán. Apenas un año después del cambio de gobierno, señala, Argentina vuelve a ser interesante para los inversores, pero el presidente Milei tiene dos problemas para los que no hay solución. Uno de ellos es que la inflación está cayendo, dicen, aunque algunos precios son tan altos como en París o Londres. Nos vamos a Estados Unidos. En el Wall Street Journal miran a Oriente Próximo y nos cuentan que Irán sufre un golpe de proporciones históricas con la caída de Assad. Teherán pierde un pilar de su estrategia de seguridad nacional mientras se prepara para más confrontaciones con Donald Trump. Además, aseguran que los sirios buscan a miles de desaparecidos y que la caída del régimen ha dado esperanza a las familias de los sirios que desaparecieron en las últimas décadas. Y terminamos en el New York Times sobre el asesinato del CEO de la aseguradora United Healthcare. Nos cuenta el diario que Luigi Mangione ha sido acusado por los fiscales de Nueva York. Anteriormente había sido arrestado y procesado por posesión de armas en Altoona, Pensilvania, después de ser visto en un McDonald's. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Y en la puntilla vamos a mirar a Bitcoin. Ahora mismo Bitcoin lo tenemos en $97.337. Vamos a mirar a esta criptomoneda, la más popular, como inversión, pero también como medio de pago, por esa popularidad que no hace más que crecer en todo el mundo. Lo hacemos con Joaquín Matinero. Kim, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Muy buen martes a todos. Que es abogado bancario, financiero y blockchain. Miramos mucho a Bitcoin desde el punto de vista de la inversión y porque recientemente superaba los $100.000, aunque ahora hace un alto en su camino, y lo miramos también como medio de pago. Está batiendo niveles de popularidad a lo bestia, ¿no? Sí, no tiene ninguna correlación ni con el mercado tradicional, ni con las divisas, ni tampoco con las materias primas. Yo creo que puede ser, nunca mejor dicho, el regalo de Navidad de este año. Uh-huh. Hay algunos países que además lo están utilizando para realizar pagos y para luchar contra una hiperinflación desenfrenada. Cuéntame cuáles y cómo se hace. Sí, principalmente, pues bueno, hablando de que ya hace casi un año de la entrada de Milei al gobierno argentino, y aunque continúan las limitaciones de $200 al mes para los ciudadanos argentinos, utilizar la criptomoneda Bitcoin, así como otras criptomonedas, pues para hacer frente al envío, a la recepción de dinero o también para la compra de ciertos bienes y servicios. También tenemos el tema de ahora mismo Siria. Siria también se está comentando que va a seguir el ejemplo del Líbano, que ya lleva casi 3 años, donde la gente confía más en esta moneda totalmente descentralizada que su moneda centralizada, donde los bancos llevan meses cerrados y sin dar acceso a los depósitos. Cada vez los detractores de Bitcoin y de otras criptomonedas tienen menos argumentos para clamar contra ellas, ¿no? Cierto, y creo que fue el sábado que hubo un artículo del Financial Times pidiendo perdón por los 14 años de noticias en contra de Bitcoin, cuando al final se había demostrado que era el nuevo oro digital y hasta ellos mismos lo denominaban como tal. Una cuestión que parecía que únicamente la gente del ecosistema, la gente muy creyente en esta criptomoneda, le denominaba oro digital. Muy importante también las apuestas que están haciendo los gobiernos, aquí en Europa con MiCA y en Estados Unidos con Trump y el que será nuevo presidente de la SEC. Sí, el nuevo presidente de la SEC, que es muy pro criptomonedas. Tenemos aquí en Europa, ya tenemos la regulación, por lo que, como digo yo, en el momento que haya el primer gran país, el G8, que cree una reserva federal de Bitcoin, como se comenta que puede hacerlo Donald Trump, o el Fondo Soberano Noruego, de este paso hacia adelante, los demás países no van a quedarse atrás. ¿Y eso qué va a suponer? Bueno, a nivel de inversión entiendo que el Bitcoin va a ser más aceptado y posiblemente los bancos ya lo empiecen a aceptar como un colateral, pues para poder solicitar cualquier producto financiero o como una garantía tipo aval. Esto puede ser una opción, y también como fórmula de pago, ahí es donde tenemos que encontrar las eficiencias para que la gente lo empiece a utilizar como una forma más de transaccionar. Aquí en España será muy importante el paso que van a dar las 3 grandes entidades, CaixaBank, Santander y BBVA, para ofrecer a sus clientes la compra-venta de Bitcoin y de otras criptomonedas el próximo año. Totalmente, va a ser clave cómo los bancos van a hacer extender esta capa de aceite para que cualquier inversor de la calle pueda acceder a la misma, así como productos derivados, lo que hemos ido hablando estos últimos meses, la creación de los ETF puede ser un gran refugio para cualquier inversor que quiere invertir en esta clase de activos, pero sin el riesgo de la tecnología o la custodia. Ha cambiado mucho la posición de los bancos respecto a las criptomonedas, ¿verdad? Sí, la verdad es que es lo que decimos, ¿no? La evolución aporta estos cambios y ya lo vimos con el boom de Internet hace años atrás, pero ahora ya nadie está en contra, sino simplemente que debe de adecuar su política de inversión o su estructura, por lo que yo creo que la regulación ha dado tranquilidad y el mercado cada vez más también se está profesionalizando y esto es una muy buena noticia. Pues Joaquín Matinero, muchísimas gracias, cuídate y a por el martes, feliz día. Un abrazo. Gracias, hasta luego. feliz semana, adiós. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Intereconomía. 30 años contigo.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.